vemos en Chimini que esta fiesta fue muy importante en la cual se hace la inauguración de ese lugar de sacrificios de conexión, más bien dicho, por decirlo así, el Mishkan, el centro de conexión de nuestra alma con el Eterno a través de las distintas formas de conexión, algunas de ellas a través de Korbanot, y esta inauguración se llevó a cabo en la porción de Chimini. Se describe cómo esta conexión fue bastante difícil de poderse afincar, pero que el bendito sea permitió de alguna forma que todos los eventos que tenemos registrados en los escritos, en la historia, llevasen a un lugar, ¿verdad? Y una continuación siempre en el proceso. Tenemos entonces de que el alma cuando viene a este mundo, viene a la vasija llamada cuerpo, en la cual viene a un lugar de entrenamiento. Venir a este planeta, a esta dimensión, es el alma viniendo a un lugar de entrenamiento. Un lugar de entrenamiento donde va a escalar niveles, tanto de vidas previas como de la purificación en la forma y calidad de su conexión con el Eterno. Como dicen los escritos del Rab Isaac Luria, el gran cabalista, de que si no es suficiente una vida para esa conexión, el alma necesita muchas vidas para continuar con esa elevación de alma hasta llegar a los niveles superiores. Son 5 los niveles del alma y el más inferior lleva el nombre de Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehida, el nivel más superior, el cual conecta a la voluntad supra del bendito sea, y que solamente el Mashiach ha podido escalar viene de ese nivel y volvió a resurgir. Por eso resurrección, ya en términos cabalísticos, es resurgir al origen, es volver a la conexión a esos niveles superiores. Y por eso vemos de que este trabajo es del alma. Todo esto comienza, la historia en lo simple, comienza describiendo la función del alma que vino a través de Adán y luego se subdividió y se replegó en lo que fue su media mitad, Eva, y que ese trabajo que se inició de una forma dual en estas dos partes de almas, que en esencia es una sola, es nuestra continuación, nuestra historia real, es nuestra vida actual, y es donde identificamos ese lugar de conexión llamado el Mishkan, llamado ser interior. Tenemos entonces 3 partes muy importantes para conectar y que necesitamos conocernos a nosotros mismos. Es por esa razón de la que estamos aquí y encontrar la respuesta. ¿Qué hacemos aquí? Tenemos entonces una conexión. La primera se llama guía espiritual. Esa guía espiritual es una conexión interna. A nosotros podemos decir, bueno, ¿quién es mi guía espiritual? ¿Es la Torá mi guía espiritual? Sí, está correcto. La Torá es la guía en esencia, la guía espiritual, que le va a conectar interiormente en todo el accionar de su vida. Pero extendemos un poquito el término y encontramos al Mashiach como ese guía espiritual en nuestro ser interior. Entonces el Mashiach es la Torá. El Mashiach es nuestro guía espiritual que nos va a explicar internamente todo el mover en esa parte interna de la Torá interna, la Torá secreta, la Torá
que todavía no ha sido develada externamente. Tenemos un potencial que se llama guía espiritual. ¿Lo conocía el Kohen Gadol? Sí lo conocía el Kohen Gadol. Por eso es interesante volver a estas porciones de Shimini, por ejemplo, porque y las anteriores, todo el libro de Vayikra, su comienza la primera conexión con el tipo de ofrenda que conecta a todas las personas en general. Es la primera, la porción de Vayikra conecta a todas las personas, es el tipo de conexión o el nivel de conexión, categoría de conexión para todas las personas. La segunda porción es para los Kohanim, y qué es lo que ellos necesitan saber. Y hablando de estas tres partes, la segunda parte de conexión es el templo. El segundo lugar de conexión que necesitamos entender que tenemos y somos es que en cada uno de nosotros va un templo, va un ser interior. Ese templo interno que mora o habita dentro de cada persona es su potencial de conexión. Como tercer número 3 es, ya tenemos el guía espiritual, ya tenemos el templo, ahora necesitamos las luces. Las luces del Mishkan, o sea, las, vamos a decir así, lo que alumbraba el lugar santo se llamaba el menorá. Son las luces del Mishkan, son el potencial en cada uno de nosotros que se llaman las sefirot del árbol de la vida. La sefirot del árbol de la vida es nuestro potencial que necesitamos verificarnos constantemente cómo está la conexión en cada una de esas esferas. Entonces, este trabajo espiritual es para hombres y mujeres. No hay acepción de persona en este tipo de conexión, no hay acepción de persona en el estudio de los secretos del cielo. Está abierto el universo para todo el que desee la conexión con la vida. ¿Por qué entonces en el Seder de Pesach por 7 días no comimos pan con levadura y solo comimos pan sin levadura? Porque durante 7 días nuestra conexión directa y especial en una forma interna y directa es con el árbol de la vida. Por 7 días estamos conectados al árbol de la vida durante los 7 días de la Pesach. Directamente. Ahí no existe árbol del conocimiento del bien y el mal, pero es donde nosotros recibimos el potencial para conectarnos de forma directa con el árbol de la vida, y ese potencial nos capacita para suministrar entonces el conocimiento que es parte del árbol del conocimiento del bien y el mal, y evitar de que el mal, que es el Satán, no nos cause daño. Entonces tenemos el control o el potencial de estar sobre el poder, o vamos a decir la palabra que conocemos todos, sobre la palabra es, del otro lado, pero es del poder de la inclinación al mal. La inclinación al mal entonces no tiene un poder sobre nosotros cuando nuestra conexión ha sido directo con el árbol de la vida. Es donde agarramos todos los aminoácidos para nuestro cuerpo espiritual, todas las vitaminas para nuestro cuerpo espiritual, todo el potencial lo recibimos durante la conexión con el árbol de la vida. ¿Cuánto tiempo otra vez? 7 días. Este 7 días es muy especial. Y entonces, esto lo vemos que esto nos trae un nivel muy especial. Y todo eso es la conexión de Shimini.
de este 7 y en el 8º día, a una inauguración que viene dándonos un lenguaje a una esfera superior, la cual vamos a hablar más tarde. Entonces, tenemos aquí una porción para comenzar, que es la porción Tahría, que significa concebir. Concebir y habla del tiempo en el cual la mujer se va a cuidar su estado de salud, de purificación, porque durante 7 días, cuando la mujer tiene un varón, va a quedar impura por 7 días. Y luego se va a añadir un proceso de 30 días, ¿verdad?, para su purificación total, un espacio que casi cubre los 40 días. Cuando venimos a ver que la Torá habla que cuando tiene varón va a ser un periodo de tiempo de impurificación, pero cuando tiene una hembra, este espacio de tiempo se dobla, se hace doble. Entonces ya son 66 días total de purificación, llega un total que casi cubre los 90 días, cuando se hace el total de días o del tiempo de purificación. ¿Y por qué la Torá menciona justamente después de Shemini la porción de Tahría? Nos hemos preguntado alguna vez por qué en el ciclo de las Parashot se encuentra. ¿Qué tiene que ver el Seder de Pesach, la libertad de Egipto, del pueblo de Israel desde Egipto, de este gran exilio? ¿Qué tiene que ver que luego se inserte una porción que tiene que ver con sangre, impureza y tiempo de purificación y baños rituales? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Por qué la Torá tiene estas dos partes que pudieran verse como mal puestas, pero que no están mal puestas? Están por una razón ahí. Si bien es cierto que los 7 días que se observan en la fiesta de Pesach conectan a la creación misma, los 7 días de la creación, estos son los mismos días que se le da a la mujer para purificarse cuando tiene un hijo varón. Ahora, si este número 7 es especial, ¿cómo encaja una parte con la otra? Veamos entonces que en los escritos de Cantar de los Cantares, dice la mujer en el poema de Cantar de los Cantares, que salió a buscar a su amado, pero no lo encontró. Y desde su cama clamaba, dice, y llamaba a su amado, a quien ama su alma. O sea, desde su cama en la noche, dice. Buscaba a su amado, llamaba a su amado, a quien ama su alma, hablando del alma, deseando la conexión de la luz. Cuando Moshe recibió el llamado del bendito sea, el bendito sea claramente le dijo a Moshe la razón por qué estaba poniéndolo en la misión de la redención al pueblo, delante del pueblo hebreo, para que saliese de Egipto, es porque escuchó el gemir del pueblo desde Egipto. La mujer en Cantar de los Cantares, que representa el alma, que representa también la comunidad de Israel, que representa también la Shekhinah en nuestra dimensión. Es el poema está encerrando todos estos títulos porque es la necesidad del alma en un estado no adecuado para el alma, porque el pueblo hebreo en Israel, que es el alma, no un grupo de personas hablando geográficamente de un país, sino la energía, la esencia de un alma en el cuerpo, un alma en un estado, viviendo en un estado, en situaciones caóticas como la presión que tenía el pueblo de Israel viviendo en Egipto, ser esclavo de la mente. Por eso la primera copa nos redime y nos da la copa de la santificación, porque nos conecta al Keter, a la voluntad supra,
a la supraconciencia que nos da la libertad de la mente, la libertad de nuestra conciencia, la libertad de nuestra voluntad, nos liberta. Por eso la liberación o la libertad completa, el exilio completo es el de Egipto, más que otros exilios de las siguientes 3 partes o 4 partes. Es la libertad desde Egipto, la cual se hizo de una forma completa, la cual el Eterno no deseó que nadie de los que fueron librados volviesen a ese lugar. Si volvió alguno, se arriesgó a sí mismo, pero por voluntad del bendito sea. Ningún alma hebrea que fue libre debe volver a un estado de esclavitud mental. Ningún libre desea entonces volver a un estado de cadenas emocionales, de cadenas sentimentales, de cadenas donde la voluntad es regida desde otra parte superior, pero no de sí mismo, de su ser interior. Ahora, cuando venimos a ver estos 7 días de purificación de la mujer, dice que clama de noche, en la noche. En la noche es un estado viviendo en Egipto. Egipto es un lugar de estrechez, un lugar donde el alma no puede accionar porque fuerzas externas la están dominando, llamada ego, llamado inclinación al mal, otras fuerzas del otro lado. Pero cuando el alma clama, ahora dice que desde el polvo sale a la calle, busca a su amado y no lo encuentra. El poema de Cantar de los Cantares. Y dice la profecía que el Eterno, dice, liberta al pobre y lo levanta del muladar y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Ahora entendamos qué es la palabra príncipe. En el árbol de la vida, ¿quiénes son los príncipes de su pueblo? Lo levanta del muladar. Muladar, el polvo es el malhut, nuestra condición en nuestro estado, pero que nos levanta hacia una esfera o hacia esferas superiores dentro del árbol de la vida, llamada los 3 patriarcas, Gesed, Geburah y Tiferet. Son los príncipes de su pueblo. Cuando nos levanta y nos sienta en lugares celestiales, en la promesa que está en Efesios, dicha por Shaul Catán, en Efesios dice que nos levanta hacia lugares celestiales. Nos levanta y nos hace sentar con los príncipes de su pueblo. A esas 3 esferas, ese lugar celestial, ese lugar superior es Tiferet. La conexión del nombre nos conecta al potencial del nombre. Ahora, cuando la mujer clama, que es el alma, que es la comunidad de Israel, su clamor sale desde el polvo, pero ese es un lugar indicado para conexión. Porque el alma se supone que tiene su lugar especial llamado Mishkan, llamado templo. ¿Por qué anda en las calles? ¿Por qué clama desde la noche? Porque no se conecta en el alba de la mañana, por el estado mismo en que se encuentra. Ahora necesita entonces un estado y un proceso de purificación. Es el proceso de purificación el cual se instala inmediatamente después de Pesaj. Necesitamos entonces comenzar un proceso de purificación. Este proceso de purificación nos hace aptos para subir ahora a estos lugares celestiales y sentarnos con los príncipes de su pueblo. Ahora, veamos un poco qué encontramos dentro de la porción Tahría. En el Zohar Tahría define concebir una mujer que queda esperando a dar a luz. La primera etapa es
cuando da a luz un varón. Cuando mencionamos la palabra varón, entendemos de que es un potencial de conexión con el Searpin, las 6 sefirot inferiores del árbol de la vida, comenzando desde Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Yesod y Malkut, hasta Yesod, entonces es Searpin. Cuando es ella, cuando va a dar a luz una hembra, es una conexión al alma en esta dimensión. Es la conexión de otra vasija en deseo de recibir luz. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? El Zohar, cuando contesta esta pregunta, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el ser humano? ¿Quiénes somos? Somos, dice el Zohar, somos deseo. ¿Así de simple? ¿Así de sencillo? Sí, así de sencillo como lo oye, pero esa palabrita, somos deseo, se vuelve complejo. Porque entonces podemos estudiarnos qué tipo de deseo somos. Primordialmente somos el deseo del bendito sea de nuestra existencia, de nuestra expansión, de nuestras extensiones en todo el concepto el contexto de la palabra. Somos el deseo del bendito sea. Ahora, como portadores de potenciales del bendito sea, tenemos deseos en el alma. Tenemos deseos en el alma, deseos por expandir, por explorar, por deseos de proyectar nuestros deseos internos. Digamos que son los deseos kosher, los deseos puros, los deseos santos, los deseos espirituales, los deseos puros, limpios. Ahora, cuando venimos a un cuerpo humano, entonces se conecta otro tipo de potencial de deseos. Y el cuerpo, desde que nace el bebé, ¿cuál es la primera actividad de un recién nacido? Comer. Comer. Y ahí comienza la extensión de múltiples y cantidades de deseos por conectar. Quiere comer, ahora quiere ir al baño, hacer del baño, necesita limpieza, necesita esto, necesita lo otro, tiene deseo de esto, tiene deseo de lo otro, luego comienza su etapa de niñez hasta los 12 años, que quiere esto, que quiere lo otro, que quiere lo otro, llega a la adultez, que quiere esto, quiere casarse, quiere carro, quiere... Todo es deseo. ¿Hay algo malo en eso? No, no hay nada de malo en eso. Siempre y cuando estos deseos no sean de una forma egoísta. Siempre y cuando estos deseos sean de una forma equilibrada, que no se salga de balance. Que la persona pueda disfrutar lo que está deseando, que cuando alcance lo que está deseando, pueda vivirlo, pueda palparlo, pueda apreciarlo, pueda contemplar lo que ya tiene. Pero muchas veces se nos va la vida y nunca contemplamos nada, nunca apreciamos nada, nunca vimos nada y tuvimos de todo. Ahora, a la mujer se le pide esta conexión. Pureza por 7 días. Pureza en cada una de estas esferas del árbol de la vida. Cada esfera es un día. En el símbolo, cada esfera le hace memoria viva a la mujer, al alma, al ser humano del día de la creación. En el primer día, Elohim dijo, sea la luz. Y fue la luz. Y vio que la luz era buena. Ahí comienza el gran secreto. Ahí comienza el gran secreto de la voluntad. Bereshit bara Elohim et Hachamayim es la sefirá de Keter. Esa expresión, sea la luz, sefirá de Jochma. Entonces se proyecta la luminaria de
el gran deseo cósmico, del gran deseo del universo, el gran deseo del bendito sea, de proyectar la energía de la vida. La energía que todavía ahí no se ve como la vida, se va a entender cuando se replegue a la Sefirá divina. Pero en Josma he dicho, sea la luz. El potencial de la energía llenando los universos, porque no solamente recibe la luz este universo, sino todo lo que existe, todo lo que fue creado. Entonces a la mujer se le dice que cuando tenga una hembra va a ser el doble de purificación, porque es doble la responsabilidad de poder preparar una vasija para que sea el receptor de la luz. Es un trabajo doble. El trabajo del Searpin es la conexión con la Torah. La Torah escrita es la conexión con el Searpin, es tener un equilibrio y una armonización de las 6 esferas del árbol de la vida. Pero un trabajo aquí se le conoce como la dimensión en la sombra. Malhut es conocido como la dimensión que no tiene luz. Malhut es conocido como ese espacio, esa escuela del alma donde viene el que ha sido preparado para aguantar y resistir lo que aquí se vive. Los malajim desean venir aquí, pero no se les es permitido habitar aquí como su dimensión propia. Porque ellos se admiran cuando el ser humano cuenta sus hazañas, pero cuenta también sus sufrimientos. Pero también el sufrimiento tiene su parte positiva, porque por el sufrimiento podemos evaluar la calidad de nuestros deseos. Por el sufrimiento podemos evaluar y escanear nuestros fuertes. Por ejemplo, si usted tenía una fe pequeñita como un grano de mostaza, ya es suficiente para mover una montaña de problemas. Pero si no tiene ese problema, entonces no puede usted visualizar que su fe es tan pequeña como un grano de mostaza. Pero si la encuentra que tiene esa miniatura de emuná, ya tiene una conexión con el potencial divino. Y ya el río de bendición va a fluir hacia usted, porque va a activar ese granito, pero es necesario que ese granito se ponga donde va a germinar, en el lugar apropiado de la conexión, donde la luz va a hacer germinar, donde el potencial de la humedad, que es el agua, va a hacer germinar esa fe que usted tiene. Ahora, repito, el potencial para preparación de una vasija como receptor de luz es doble trabajo. Ahora, el Zohar explica que hay 2 sistemas de energía en este mundo. En otro dicho, en otras palabras, es: usted tiene un radio y ese radio tiene solamente 2 emisoras. Solamente tiene AM y FM. Solo puede conectar a dos estaciones, AM, FM. Pero AM es negativo. FM es positivo o viceversa, en el orden. Entonces, solo hay 2 sistemas de energía en el mundo. Y estas 2 energías conectan a nuestros sentidos. Cuando decimos nuestros sentidos, hay una explicación ahí, pero que esta energía que conecta estas 2 frecuencias tiene que ver con una conexión hacia la pureza y otra conexión hacia la impureza. ¿Por qué entonces en Shavuot tenemos levadura? Porque tenemos el potencial para que la impureza no dañe la parte de nuestro conocimiento. Podemos conectar entonces al Da'at. ¿Por qué cuando usted ve la gráfica en el árbol de la vida no aparece siempre la Sefirá de Da'at? Solamente aparece Keter. A veces sí, a veces no, porque depende de su trabajo. El Da'at se va a proyectar en su vida de acuerdo a su accionar. El Da'at se va a proyectar en su vida cuando usted lo construya con sus acciones, porque es la expresión de su conocimiento.
Y cuando su conocimiento lo hace en potencia y en conexión con el árbol de la vida y es dirigido por la energía del universo, entonces sus acciones hacen expresar en usted el potencial de la sefirá. Si nunca activamos un accionar en conocimiento, en conexión con la luz, nunca en nuestra vida o en nuestro árbol de la vida, que cada quien forma parte de, en ninguno de nosotros se llegaría a proyectar la sefirá de Da'at. Se proyectaría quizás Da'at. Da'at significa religión. Pero no estamos trabajando en conceptos religiosos, estamos trabajando en conceptos de Torah, en conceptos de conexión con la luz del bendito sea. Ahora, estas dos frecuencias nos conectan. Necesitamos la conexión con el conocimiento. ¿Pero dónde está el conocimiento? Forma parte del otro árbol. Pero cuando tenemos la conexión con el árbol de la vida, podemos entonces trabajar la parte del conocimiento. Porque la necesitamos en nuestra dimensión. Necesitamos desarrollar mucho. Ahora, el Zohar enseña que el hombre fue creado puro. Todo comenzó en pureza. En el proceso se degradó esta pureza. Y por eso el hombre comenzó a recibir energía de rebote. Energía de rebote, digo, por causa y efecto. La causa y efecto dañó al alma en su accionar, porque se trasladó de árbol, no conectó con el potencial del árbol de la vida, sino que quiso hacer la conexión desde el árbol del conocimiento del bien y el mal. Por eso no podemos hacer ninguna obra en luz estando en estado de esclavitud. Necesitamos entonces ser libres de mente, ser libres en nuestra forma de percepción. Digo, forma de percepción, sí, porque ahí es el peligro para el alma en un cuerpo, cuando la percepción no está equilibrada, cuando la percepción se ha salido del lugar, cuando la percepción está desenfocada en su ritmo de conexión. Ahora entonces a la mujer se le demanda la conexión de la pureza, que escuche y se conecte a esa frecuencia, a ese sistema. Estos dos sistemas en esta dimensión están mezclados, están como mezclados. Usted va a un lugar y va a sentir las dos emisoras, por decir, sonar. Entonces necesitamos una percepción, un sentido bien afinado para saber qué le conviene al alma de la cual somos responsables, del tikkun o el desarrollo. Porque las dos frecuencias están, los dos tipos de deseos, está un deseo hacia el árbol de la vida, está un deseo hacia el árbol del conocimiento del bien y del mal. Está un deseo que es para el cuerpo solamente, deseo externo solamente, y hay un deseo hacia adentro que es hacia el alma, y que ese deseo se va a replegar también y expresar hacia otros cuando este deseo de pureza venga desde adentro. Por eso estamos contando las semanas y ya finalizamos la primera semana, que trabajamos toda la sefirá de Gesed, la conexión de Gesed, ¿verdad? Pero cuando esa esfera o esa sefirá está salida de equilibrio, está movida de su centro, entonces podemos o solo ser dadores y nos daña ese tipo de conexión. Porque solamente pensamos en dar y dar y dar a otro y nunca piensa en usted. Eso es desequilibrio y causa daño. Cuando solamente pensamos en nosotros, entonces también estamos en desequilibrio. El primer mandamiento que el maestro Yeshua en el primer siglo dio es Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo, que está en Vayikra. Ahora,
Ama a tu prójimo como a ti mismo es la clave. Debo de pensar en mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Mi próximo. Vamos a decir, mi compañía, mi energía compañera. Puede ser en mí mismo, dentro de mí, ¿quién es mi prójimo? Los malaj son mi prójimo. La conexión del Mashiach en mí, el guía espiritual en mí, ¿es mi prójimo? Sí. Pero aquí afuera es mi próximo. La persona, aunque sea quien sea la persona, es mi prójimo. ¿Debo pensar en ellos? Sí, pero debo de pensar también en mí. Porque si no puedo identificar nada hacia mí, entonces no puedo dar. No puedo, como dijo el rey Salomón, no podemos contar lo que no tenemos. Por eso es bien difícil el tipo de conexión. Él dijo, todo es ilusión. Todo es ilusión, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo es aflicción de espíritu. Porque él, como un gran cabalista, entendió de que es difícil poder tener una conexión de comprensión con todo lo que el universo contiene en sí. Somos partículas solamente que podemos ser tocados por el universo, por el gran potencial, pero en pequeñas fracciones no podemos contener todo el voltaje de secretos del universo. No podemos. Es como querer atrapar el aire en nuestras manos. No podemos. Es como querer detener el agua del océano en nuestras manos. No podemos. Los secretos, hay dimensiones ocultas de conexión que no están todavía. Las cosas secretas están para el eterno y las cosas reveladas para nosotros y nuestros hijos para siempre. Así está escrito. Ahora, cuando venimos entonces a ver la calidad de pensamientos, de allí depende la calidad de nuestra voluntad o el tipo de conexión de nuestra voluntad, hacia dónde está nuestra voluntad. Los pensamientos y las emociones juegan un campo muy importante en cada uno de nosotros y necesitamos las dos partes. Ahora, el tipo de conexión de la vasija puede ser femenino o masculino, o sea, una conexión desde el Serpín o una conexión desde Malhut. Hay niveles de almas, no todas las almas se encuentran en el mismo nivel, quizás por eso estamos tan subdivididos en la forma de ver las cosas, porque no todas las almas nos encontramos en el mismo nivel. Hay un tipo de alma de que estudia la Torá, dice Rabbi Isaac Luria en sus escritos, que hay tipo de almas que estudian la Torá y consiguen por su estudio una alta conexión con la luz del bendito sea. Hay otro tipo de alma que por más que estudie la Torá no encuentra la misma cantidad de conexión con la luz de la Torá, porque se encuentra en otro nivel. El deseo puede ser el mismo de aprender Torá y secretos, pero su vasija no tiene espacio. Su vasija no le da lugar, porque necesita un tiempo de expansión, un tiempo de proceso. Hay vasija femenina entonces, vasija masculina, uno que está en conexión de dar y otro en conexión de recibir. Las dos partes son positivas, las dos partes son buenas. De hecho, por eso está Adán y Eva. Adán y Eva, una parte es Geset, la otra parte es Geburá, y las dos partes van a trabajar hacia el equilibrio. En los patriarcas también vemos lo mismo, hay derecho, izquierdo y central, todo va buscando una armonización. Veamos un poquito más de esta parte de Mexorá, la lepra, o Mexorá es la próxima, no quiero pasarme todavía ahí. Quiero hablar un poquito todavía de Tarría.
Tarría significa concebir. Estamos diciendo la mayoría. Lo que estudiamos en Chimini, capítulo 11, tiene que ver con la alimentación y el tipo de energía que entra por nuestra boca. O sea, ya en Tarría está diciendo que la mayoría de personas en el mundo tienen cuidado con lo que entra en la boca, pero también señala la importancia de que la mayoría también de las personas olvidan las consecuencias de lo que sale por la boca. O sea, son dos cosas importantes: tener cuidado de lo que entra por nuestra boca y también de lo que sale a través de nuestra boca. Lo que decimos puede ser tan negativo y destructivo para nuestra vida como la mala comida que ingerimos a través de nuestra boca. En arameo, la lepra, en hebreo la lepra se escribe sará, así sará. Pero me llamó la atención que desde el arameo, lepra define cerrar, apagar. Y si lepra define a la conexión de el árbol del conocimiento del bien y el mal, que su función es cerrar nuestro acceso para la conexión con la sefirot del árbol de la vida y a la vez apagar esa conexión con el árbol de la vida y ponernos a vivir en un estado caótico. Entonces la lepra descrita en la porción de Tarría y Mexorá, entonces la lepra tiene una gran consecuencia en nuestra vivencia, o produce un gran efecto dañino hacia nuestra vida. Porque si lepra desde el arameo significa cerrar el acceso, cerrar la puerta de conexión con la sefirot del árbol de la vida. A la vez significa apagar. ¿Cuándo están apagadas las sefirot? ¿Qué le hace pensar con la palabra? Es que tiene las sefirot apagadas. Las sefirot apagadas solamente las experimenta una persona que está en estado de coma. El resto de personas sufrimos el efecto de estar en la sefirot de sombras. En la sefirá de sombra, si no tengo bondad, es porque bondad está en sombra en mi árbol de la vida. No tengo disciplina. ¿Por qué no tengo disciplina en mi vida? Es porque Geburá está en sombra en mi árbol de la vida. ¿Por qué no puedo tener sustento? ¿Por qué no puedo ahorrar? Porque Geburá no tiene disciplina en mi árbol de la vida, no hay esa restricción. Todo es Isikam, Isigo. Se lo acaba, siempre está la persona en miseria. ¿Por qué hay desorden? ¿Por qué no hay triunfo? Porque Nexaj está en sombra. Pero cuando está apagada es una persona que está, y qué terrible ha de ser estar en coma espiritualmente. ¿Qué puede hacer una persona que está en coma? No puede hacer nada. Imagínense un ser humano que viva toda su vida en estado de coma. ¿Cómo le llamamos a una persona que está en estado de coma? Es comparado a un vegetal, ¿verdad? El vegetal al menos crece hacia arriba, ¿verdad? Y en el lugar donde está da frutos y su estado es sano, pero espiritualmente es terrible, es terrible. Cuando vemos que el potencial de la negatividad ha cerrado en las vidas por la enfermedad de la lepra, es por la contaminación de la difamación a través de nuestras palabras. Dije en la parashá pasada que Malhut es la boca y la lengua es el serpín. Hacemos mover la articulación que conecta al serpín de una
de una forma falsa, de una forma errónea. Y por eso las consecuencias vienen a ser desconexión o apagamiento. Ahora, el Zohar explica y dice que la frecuencia no es lo que decimos, no es lo que decimos, sino lo que no decimos. So, puedo decir, pues me callo mejor, no digo nada. So, esa forma tampoco es equilibrada. Guardar las palabras y no dejarlas salir en el momento adecuado tampoco es correcto. También es desequilibrio. Si usted tiene algo y usted es consciente de que eso que va a decir va a ayudar a despertar a la otra persona, háblelo. Háblelo. Y si usted considera y juzga que lo que va a decir va a dañar a la otra persona, no lo diga. Y cuando no sabe, pues se presta voluntariamente a inventar algo, es peor, creo, todavía el resultado. Porque entonces se tiene que inventar, ¿verdad?, un mini show ahí porque no ha recibido, no sabe dónde está, entonces se va a tirar, ¿verdad?, la moneda hacia arriba y cara o números, es terrible. Entonces, no es el potencial dañino por la frecuencia de lo que decimos, sino por lo que no decimos. Lo que siembra la semilla de la negatividad es a veces callar y guardarnos esas palabras que no solamente van a dañar a la otra persona porque no las escuchó, sino que quedan dañando dentro de nosotros. Porque entonces se pasa nuestra conciencia. Se queda nuestra conciencia dando giro, dando giro, dando gira. Debemos entonces decir en el momento adecuado lo que se debe decir y callar, debemos quedarnos callados cuando es el momento adecuado. Así que cuando sea una crítica de construcción, diga lo que va a decir. Y cuando sea de difamación, por favor, tome el potencial y no deje que su ego se exprese. Ahora, esta fuerza del ego es terrible, porque es la conexión con la plaga de la lepra. Y aprendemos que plaga significa juicio severo. Entonces, tener esa conexión es estar constantemente bajo esa sefirá del rigor, pero que no nos hace expandir, nos tiene solamente en desequilibrio, viviendo en una sola esfera, viviendo solamente en un sector en nuestro mundo. Ahora, cuando las puertas se cierran, dejamos de tener contacto con la luz. No podemos sentir la vibración en nuestra vida desde esa esfera. Por ejemplo, la vibración en el árbol de la vida la tenemos en la sefirá de Jod. Esa vibración nos conecta hacia la armonización de todo el árbol de la vida, porque es nuestro cojén interior que va a hacer esa armonización. La sefirá de Jod la necesitamos constantemente en vibración. Cuando digo en vibración, en armonización total. Cuando en Génesis se dijo que todo era todo era bueno, también define lo mismo, en armonización, en una forma completa. Entonces, la lepra en realidad servía como una limpieza espiritual profunda. Por eso, muchas personas pasaron por este proceso, como Miriam. Ahora, quisiera entonces ir un poquito más aquí. Repito los potenciales. Sumo sacerdote, Cohen Gadol, nuestro guía espiritual interno. Templo, lugar sagrado de nuestro ser interior, donde realizamos la conexión con la luz y las lámparas del templo, las sefirot del árbol de la vida, de su árbol de la vida. Por eso es necesario que estudiemos esa conexión especial en cada uno de nosotros. Ahora, la Torá describe algunas maneras de la plaga que se puede manifestar. Y es cuando entramos ya a Mexorá. A Mexorá la define como
Esta plaga afectando las casas, afectando la ropa, afectando los objetos dentro de la casa. Dos cantidades de tesoro se registran en la historia en conexión al pueblo de Israel. El primer tesoro que recibió en esta dimensión el pueblo de Israel es el tesoro que llevó desde Egipto. La segunda cantidad del tesoro que recibió Israel fue cuando entró a la tierra nueva, a la tierra prometida, donde fue a habitar a las casas que habitaban los cananeos. Y los antiguos pueblos que vivieron ahí guardaban sus tesoros dentro de las paredes de sus casas. Cuando el pueblo de Israel llegó a ese lugar y habitó las viviendas de los cananeos, algunas de las casas comenzaron a dar las señales que tenían lepra en las paredes. Es cuando el Cohen Gadol identificaba y podía dar explicación cómo estaba la situación en cada casa. Cuando era grave la situación en aquella casa, la solución era demolición total de la casa. Pero lo que no sabía la persona, el Cohen sí lo sabía, lo que no sabía la persona era que donde vivía él se encontraba una gran mina de tesoro. Pero tenía que demoler aquella casa para poder ser poseedor de aquel tesoro. Pero ¿cómo explicamos eso de las casas hoy viviendo aquí en California? ¿Qué podemos identificar eso en conexión paralelo con nuestra vivencia actual? ¿Qué es esa casa hoy? El símbolo casa, ¿qué es? Es nuestro cuerpo, sí. Es nuestro cuerpo, pero en esta parte de la porción de Mexorá, cuando está hablando de la destrucción de la casa de una forma total, ¿qué es? Hábitos en conexión al otro lado, al sistema negativo. Hábitos o costumbres o tipo de acciones que tienen que ver en conexión con el sistema negativo. Todo lo que tiene conexión con el sistema negativo a través de nuestro ego, pide a gritos el alma que se demuela en una forma total de nuestra vivencia, de nuestro cuerpo. No que matemos nuestro cuerpo físico, sino que destruyamos todo lo que tiene conexión con nuestro otro lado, el cual no es de bendición para nuestra vida, sino que es para cerrar acceso o apagar nuestra conexión con la vida. Debemos demoler y destruir esas partes de nosotros. ¿Cuál es el tesoro que vamos a hallar? El tesoro de la vida, de la luz de nuestra alma. Vamos a ver en cada uno de nosotros el potencial que cada uno lleva dentro de sí. Un alma maravillosa, un alma resplandeciente en luz. Un potencial que es propiedad del bendito sea, confiadamente dado a cada uno de nosotros. Pero que teniendo una casa cananea, no podemos ver ese potencial dentro de nosotros. Lo que vemos es todo lo que nuestro ego nos describe que somos. ¿Tienes carro nuevo? ¿Qué año es? ¿Tienes casa nueva? ¿Cuánto te vale? Si pasa de 1 millón, ok, mis respetos para ti, ya 2 millones, 1,5 millones, ya es bonita casa, ya. Si pasa de 100,000 tu carro, entonces, pues sí, Mr. Ego es especial para describir todo eso. Pero eso es la descripción de ver paredes de construcción cananeas, de lo que hace sentir bien y holgadamente al ego solamente, porque es una óptica externa de este mundo y que no tiene conexión con las propiedades internas de nuestra alma. Entonces es demolición total. El cuerpo físico es el reflejo externo de nuestra alma. Si nuestro cuerpo físico es el reflejo externo de nuestra alma, necesitamos entonces que los potenciales internos del alma se expresen a través de nuestro cuerpo físico. ¿Por qué tanta dolencia? ¿Por qué tanta queja? Eso describe un estado de alma. Si siempre estamos en queja constante,
desde que aparece el sol por la mañana hasta cuando el sol se oculta. Y no vivimos ni un momento feliz durante el día, ni podemos conciliar el sueño durante la noche. ¿Qué tipo de alma tenemos? ¿O qué condición o en qué estado está nuestra alma? Está sufriendo entonces. Tenemos un alma esclavizada, sufriendo, agonizando, en estado de coma o en sombra. Porque el beneficio sería tener paz, sentir que vivimos, sentir que somos, poder entender por qué estamos y a qué venimos. Entonces, esta lección nos enseña la importancia de abrir nuestro corazón. Los pensamientos negativos son pensamientos audibles, de alta frecuencia. Se oyen en parlante, porque grita el ego en nuestro sentido: esto es lo que eres, esto es lo que sos, esto es de donde vienes, viene de ancestros pésimos, un borrachal terrible. Tú esperas lo mismo. Esa descripción, ese estereotipo de esa frecuencia negativa no es el alimento que mi alma necesita. Necesita entonces pensamientos positivos, aquellos que quizás tengan un sonido tenue de voz, pero que si usted logra conectar a eso tenue, a eso quizás bajito, pero le pone atención, usted logra la conexión con su ser interior. Logra conectar a su Mashiach. Logra conectar a su universo. Logra conectar a las letras de la Torá. Logra conectar a los caminos del árbol de la vida. Logra conectar a todos los tesoros que tiene su alma. Ahora, la disposición para todo esto es el esfuerzo. El esfuerzo es un potencial en cada uno de nosotros. Fácil no va a ser nada. Nada es fácil, nada es gratis. Y la información más sutil que necesita su alma siempre va a necesitar un proceso y un voltaje de esfuerzo de su parte. Ahora, miremos esta parte. La lepra no solo puede ser curada al infestado por su naturaleza como una acción de mal uso de la palabra que enfermó al alma. O sea, la Torah misma tiene la cura para esta enfermedad que cierra y apaga la conexión del alma, los circuitos. Le llamamos la conexión de la luz circundante. Nuestro accionar, nuestra percepción negativa puede obstaculizar, bloquear la conexión de nuestra luz circundante y por eso no recibimos la conexión. La desconexión de la energía negativa, la eliminación de cualquier conexión con la vida anterior a sus hábitos. Cuando destruimos nuestras casas, vamos a destruir y cortar todo tipo de adicción, dejar de actuar de la forma negativa que siempre hemos actuado, dejar de actuar de la forma reactiva que siempre hemos reaccionado, dejar de actuar en la forma de acciones, cortar con toda adición. ¿Hay adiciones en nuestra vida? Sí la hay, y nosotros las conocemos. Quizás no las divulguemos, pero cada uno tiene adiciones, sean externas o sean internas. Hay secretos en cada uno de nosotros. Ir a esos lugares, a esos cajoncitos secretos, y sacarlos y destruirlos. Si los seguimos pintando y guardando y arrinconando más en las esquinas de nuestra casa, nuestra vivencia no va a cambiar. Comenzar nuevamente con el compromiso de cambiar. Este es el efecto del esfuerzo.
continuar con el compromiso y deseo de cambiar, ponernos metas desde este Pesaj al otro Pesaj. Ya no quiero ser el mismo. Mi libreta de anotaciones tiene que tener cambios. Pero si mes a mes estoy encontrando lo mismo, entonces no me comprometí de verdad. La desconexión con la energía negativa en una forma total, no a medias. Desconexión total con la energía negativa. Si de vez en cuando, bueno, fin de semana, ya pasa el Shabbat, un poquito ahí a la energía negativa, tantito, mientras pasa el domingo. Ya el lunes vuelvo otra vez y ya leo la parashá otra vez. No, así no funciona. Es desconexión total. Eliminación de cualquier conexión con la vida anterior a sus hábitos negativos. Eliminación total. Por eso es difícil esto. Por eso la purificación de la mujer era 7 días. No solamente 3, no solamente 4. Y seguir el proceso. Porque estamos contando el Omer. Y usted se siente en el árbol de la vida en estos 49 días. Pero después de los 49 días, ¿qué? ¿Esperar hasta el otro año a contar 49 días otra vez? ¿O vivir la experiencia de cada uno de los días durante el resto del año? Que esa sería la segulá. La segulá, ¿qué es lo que experimenté en el primer día de la cuenta de mi Omer? Esa experiencia quiero vivirla después que termine la cuenta del Omer. Quiero vivir otra vez desde ese primer día otra vez. No que cuente día 1, día 2 otra vez, sino vivir la experiencia que viví durante el tiempo de la cuenta del Omer. En esa conciencia, en esa seguridad, en esa frecuencia, en ese deseo, en esa calidad. Entonces la cuenta del Omer va a ser diferente el otro año. Entonces, iniciar un nuevo proceso, un nuevo compromiso con una conexión más elevada en el nivel espiritual. El leproso siempre fue identificado como el que vivía en un lugar apartado, lo apartaban. Y el universo no desea este tipo de conexión. Voy a hacer una pausa y voy a terminar este espacio de estas 2 porciones que se estudian durante esta semana. Tahría y Mexora este año vienen juntas. Y vamos a hablar un poquito más el próximo sábado. Voy a cortar este tiempo. El cual es necesario, y vamos a tener un receso de 5 minutos y vamos a reanudarlo en 5 minutos. ¿Qué le parece? Y luego vamos a hacer lo que es vamos a hacer Havdalah después de 5 minutos, o que tenemos 5 minutos de receso. Y luego hacemos el cierre de Havdalah y hacemos la cuenta del Omer y hemos terminado. ¿De acuerdo? Tírese un poquito, si desea salir a tomar agua, tome para que hagamos esta parte. Si permanece, sí, gracias. Si permanece ahí y tiene, en este espacio voy a dar los tequilín durante la semana que conectan a la cuenta del Omer. Gracias, Yesenia, por recordarme, que me había olvidado. Voy a dar desde el día 8 hasta el día 16. Téngalo hasta el 16.
Día 8, Salmo 119, 57, 64. Ok. Del Homer, sí. El Salmo en esencia es el 119. Para el día 8, voy a dar desde el 8, creo que lo necesita tenerlo usted. Día 8, 57, 64. Día 9, 65, 71. Día 10, 73, 80. Día 11, 81, 88. Día 12, 89, 96. Día 13, 97, 104. Día 14, 105, 112. Día 15, 113, 120. Día 16, 121, 128. La próxima semana doy desde el 17 en adelante. Toda Rabá. ¿Hasta qué número le di? ¿Alguien se acuerde? Hasta el 6. Nombre 7. Nombre 7. Salmo 3, verso 6. Es el número 7. No lo voy a leer para avanzar. Nombre 8, 119, verso 75. Nombre 9, número 9, 88, Salmos 88, verso 15. Y el número 10, 88, verso 2. Me quedo en el 10 para avanzar. Vamos a seguir entonces aquí en lo que sigue del cierre del Shabbat.